la Iglesia de Dios, Gozo y Santidad, en Key West, en 729 Fenton Street, teniendo servicios todos los miércoles y domingos a las 7 de la noche, para compartir la palabra de Dios, para compartir la bendición de Dios, para hablar por los enfermos, por los necesitados. Estamos aquí para que la palabra de Dios no deje de escucharse, porque la palabra de Dios es consuelo para el alma. La palabra de Dios es la verdad definitiva de Dios hacia el hombre, para que pueda encontrar el único camino verdadero a la realización plena del ser humano por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. La palabra de Dios, dice la Biblia, que aunque nosotros nos callemos, las piedras hablarían. Porque la palabra de Dios lleva una energía espiritual que transforma nuestra personalidad humana. La palabra de Dios es un medio para perfeccionar nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. La palabra de Dios cambia nuestro punto de vista sobre las cosas de la vida y comenzamos a entender que no todo es así tan literal como lo vemos, sino que detrás de cada cosa se mueve una fuerza espiritual que es la que hace que las cosas sucedan. Entonces dejamos de culpar a veces a los actores del suceso y comenzamos a entender que hay una fuerza detrás de ellos que son los que los motivan a hacer esas cosas. Y eso nos hace sentir piedad y misericordia hacia ellos, porque nos entendemos, la palabra de Dios nos revela que no son culpables, sino que son víctimas de toda una situación en la cual están atrapados y de la cual quisieran salir, pero no pueden por las ataduras de tanto tiempo a esas situaciones. Pero la palabra de Dios es capaz de romper las cadenas. La palabra de Dios es capaz de romper toda situación que pueda tenernos atados, obligados a cierta conducta que pueda desagradar a Dios. Cristo rompe las cadenas. La palabra de Dios es la segunda oportunidad que tenemos para comenzar de nuevo, dejando atrás todo lo malo y empezar a caminar en todo lo bueno que Dios ha preparado para nosotros. Por eso seguiremos predicando la palabra de Dios. Es un compromiso que hemos hecho con Dios de predicar su palabra, no importa cómo, no importa cuándo. No tiene que ver con cantidad de personas, no tiene que ver con ninguna situación humana. Es un compromiso espiritual de llevar a las personas necesitadas que quieran transformar su vida, la esperanza que Dios ha puesto delante de la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Por eso estamos aquí en esta tarde predicando la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga, mis hermanos. Hemos tenido un tiempo de alabanza, nos gozamos con las alabanzas de Dios, la adoración a Dios, nos gozamos en la presencia de Dios. Y entonces ahora vamos a pasar al sermón, a la predicación de la palabra en el día de hoy. El título del sermón del día de hoy se llama Favorecidos por Dios. Y es un mensaje que lo hemos preparado de una porción bíblica que está en el libro de los Hebreos, el capítulo 6, del versículo 10 al versículo 12. Y dice la palabra de Dios: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra
y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Oremos. Señor y Dios y Padre Santo que estás en el cielo, Señor, bendícenos en esta hora, Señor. Te pedimos que estés aquí, Señor, en medio nuestro en esta hora, Señor, dándonos sabiduría, abriendo nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para recibir, Padre, la sabiduría que tu Dios tiene reservada para nosotros en este día, Señor. Te damos gracias infinitas, Padre, por tu bondad y tu misericordia, Señor. Asístenos en este día, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. El capítulo 6 del libro de los Hebreos fue escrito para exhortar a los creyentes a continuar su viaje espiritual hasta la perfección de la fe. El capítulo comienza diciendo: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. El autor está diciendo que no podemos detenernos en el ABC de la doctrina cristiana, de que la salvación es por fe en Jesucristo, sino que tenemos que avanzar y profundizar mucho más en el significado de la salvación. Y después de explicar algunas cosas, él llega aquí a versículo 10, y entonces comienza a decir que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero él usa, el autor de los Hebreos, para ejemplificar esto que él quiere decir, usa a Abraham. Y entonces, porque Abraham había recibido una promesa de Dios. Estos 3 versículos hablan de recibir la promesa y ponen, para ilustrar cómo se recibe la promesa, pone de ejemplo a Abraham. Porque Dios le había hecho a Abraham una promesa que contaba de 3 partes. Primero, que le daría un hijo, que le daría una tierra y que después le daría una nación. Pero en la vida de Abraham solamente se cumplió un solo aspecto de esa promesa tripartita, digámoslo así, que fue que tuvo el hijo. Abraham no poseyó la tierra de Canaán, y Abraham no vio tampoco al pueblo de Israel, no vio su descendencia convertida en el pueblo de Israel. Él solamente vio cumplido en su tiempo de vida la promesa, de la parte de la promesa que tenía que ver con el hijo, que fue su hijo Isaac. Pero eso no afectó su fidelidad hacia Dios. Él siempre, hasta el final, se mantuvo siendo fiel en los caminos de Dios. No se sintió afectado porque solamente se le cumplió la promesa del hijo, y las otras 2 promesas no se le cumplieron. Abraham, él tenía motivos para estar desanimado. Él podía haber dicho: ¿dónde está mi tierra? ¿Dónde está mi descendencia? Porque solamente lo que tengo es un hijo. Pero la tierra no la veo, y no veo lo que es la descendencia. No la veo. Entonces, ¿qué sucedió? La nación comenzó a partir
de su nieto Jacob y sus 12 hijos, de los cuales se formaron las 12 tribus de Israel, que fue donde surgió el pueblo de Israel. Y esta nación que surgió a partir de los hijos de Jacob, que conformaron el pueblo de Israel, poseyeron, muchos años después, poseyeron la tierra de Canaán. Entonces, Dios sí le cumplió a Abraham las 3 partes de la promesa, lo que no las cumplió todas en su lapso de vida. En su lapso de vida nada más que cumplió la parte de la promesa del hijo. La descendencia se la cumplió en su nieto Jacob, y la nación se la cumplió en el pueblo de Israel cuando tomaron Canaán. Porque muchas veces todas las promesas no se cumplen en nuestro lapso de vida, sino que se cumplen en el tiempo del propósito divino. Eso fue lo que pasó con Abraham. Dios tenía un propósito de, a partir de la descendencia de Abraham, crear una nación y darle una tierra. Pero solamente en la vida de Abraham cumplió la primera parte, el hijo. Después, en Jacob, que es nieto de Abraham, cumplió la nación, la descendencia, la nación, y después poseer la tierra la cumplió muchos años después, cuando los israelitas pudieron conquistar la tierra prometida. Entonces, por eso es que dice que Dios no es injusto por olvidar nuestra obra. Dios no se olvida de lo que nosotros hacemos para Él. Dios no se olvida de nuestra obra jamás. Dios no se olvidó jamás de lo que Abraham había hecho por Él. Pero el propósito de Dios, los propósitos divinos son mucho más largos que nuestro tiempo de vida. En 70, 80 o 60 años que podamos vivir nosotros, no se pueden cumplir todos los propósitos de Dios que Él tenga en cierto objetivo que quiera cumplir. Entonces, por eso Dios, para cumplir una misión, a veces usa diferentes personas. Fue lo que pasó aquí. Usó a Abraham, después usó a Jacob, usó a los 12 hijos de Jacob para formar. Y entonces, en el tiempo del propósito divino, fue que se cumplió las 3 promesas que Dios le había hecho a Abraham. Por eso, Dios sí le cumplió a Abraham las promesas, lo que no se cumplieron todas en el tiempo de vida de Abraham. Nosotros muchas veces también nos desanimamos y pensamos que Dios se ha olvidado de nuestro servicio, pero tenemos el ejemplo de Abraham, que no se desanimó y él se mantuvo fiel hasta el final, porque sabía que Dios iba a cumplir sus promesas. Nosotros, cuando no nos va bien, o cuando creemos que no nos va bien, porque muchas veces nosotros creemos que no nos va bien sencillamente porque no nos va como nosotros quisiéramos que nos fuera. No es que no nos va bien, es que nosotros quisiéramos estar de otra manera. Pero lo que sucede es que Dios te tiene en la manera que debes estar, según su propósito. Porque normalmente cuando nosotros empezamos a pensar cómo debemos estar, no es exactamente como Dios quiere que estemos. Siempre tenemos que aceptar el lugar donde Dios nos ha puesto, haciendo lo que estamos haciendo y cumpliendo, viendo cómo se cumple su promesa en nuestra vida según su propósito divino. Yo leía, ayer antier en Facebook, un meme, un post cristiano que en inglés era de un website americano, inglés, y decía, la traducción era: el primer sermón de confía en ti mismo lo pronunció Satanás. Cuando le dijo a Eva, pero tú estás creyendo en Dios que no te vas a morir, que te vas a morir porque no te va a pasar nada, confía en ti misma. No, o sea, la Biblia no lo dice así, pero es el mensaje. ¿Por qué vas a estar confiando en Dios? Que Dios te dice que te vas a morir si te comes, cómetelo para que tú veas. Entonces yo por eso siempre hago ese énfasis: no confíes en tus instintos, confía en la palabra de Dios.
Porque cuando confías en tus instintos y cuando confías en ti, por ti mismo, según tú creas, lo más seguro es que te equivoques, lo más seguro es que desagrades a Dios, lo más seguro es que te sacas de la voluntad de Dios. Tienes que confiar en ti a partir de lo que Dios te dijo que debes hacer. Si confías en ti por ti mismo, posiblemente te sacas de la voluntad de Dios. Para estar en la voluntad de Dios hay que confiar en lo que Dios dice y cumplir eso. Eso es algo, yo siempre, muy importante. Confía en Dios antes que confiar en ti. Antes que tus instintos con la revelación de la palabra de Dios. Porque normalmente nosotros nos equivocamos. Normalmente nosotros lo que hacemos no es exactamente lo que Dios quiere. Debemos que estar muy atentos a eso. Y muchas veces entonces decimos, bueno, no me va bien, y eso que yo predico, y eso que yo evangelizo, y que hago misiones, y que diezmo, y que voy a la iglesia. Pero tú tienes que estar en cuenta, tienes que tener en cuenta que nada que provoque un sentimiento adverso o de contradicción en tu vida proviene de Dios. Por eso cuando tú te sientas incómodo con lo que está pasando en tu vida, no te pongas a reprocharle a Dios, sino mira a ver qué es lo que está yendo fuera de lo que agrada a Dios. No te pongas porque si yo soy pastor, o porque si yo soy evangelista, porque si yo voy siempre a la iglesia, porque si yo hago esto. No te pongas a reprocharle a Dios. Acepta el lugar donde Dios te ha puesto con las condiciones que te ha dado para que hagas lo que Él te pida que debes hacer. Y no te pongas a cuestionar a Dios. Por eso es el ejemplo de Abraham. Abraham no cuestionó a Dios. Abraham siempre obedeció. La promesa se demoró, las cosas no salían exactamente como él quería, pero él siempre fue fiel a Dios. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros, serle fiel a Dios. No importa si las cosas no están exactamente como queremos, no importa si estábamos soñando con colores de rosa y lo que vino fue pintura verde amarillita, no importa, confía en Dios. Si Dios te manda pintura verde amarillita, ese es el color que tienes que dar. No el color rosa con que tú estabas soñando. Porque tal vez el color rosa no era de buena calidad. Haz lo que Dios, trabaja con lo que Dios te da. Dios sabe lo que tú tienes que hacer y Él te provee el método para que lo hagas. Usa ese, no estés inventando otra cosa. Usa lo que Dios te da. En el lugar donde estés. Nada que te provoque una situación de inconformidad proviene de Dios. Proviene de nosotros mismos, proviene de nuestros instintos de que queremos imponernos por encima de la voluntad de Dios y por encima del plan de Dios. Porque Dios es el primer interesado que todo suceda para bendición y prosperidad. Lo que Dios quiere es tu bendición y tu prosperidad. Eso es lo que quiere Dios. Pero esa bendición y esa prosperidad se te va a hacer posible en sus caminos, en sus propósitos y en sus planes. Si te sales de ahí, entonces no va a ser tan exactamente así. Es bueno saber. En la Biblia hay mucho más de 1000 promesas para el pueblo de Dios. Muchas más de 1000 promesas hay en la Biblia para el pueblo de Dios, para nosotros. Muchas más de 1000 promesas hay ahí en la Biblia, pero no todas se van a cumplir en nuestra vida. No todas las promesas de Dios que están en la Biblia se van a cumplir en nuestra vida. Se van a cumplir solamente las que necesitamos para alcanzar la madurez espiritual. Porque cuando Dios te promete algo, es para que cuando lo alcances estés más maduro espiritualmente, estés más realizado espiritualmente, te haya fortalecido más espiritualmente. Porque las promesas no son un regalo que nos pertenecen por derecho propio. Las promesas son el premio de Dios
a nuestro sacrificio de fe, de obediencia y de paciencia. Las promesas de Dios no son un regalo porque tú eres el que tú eres. Las promesas de Dios hay que ganárselas. Es como si tú quieres ser doctor, lo cual está muy bien que lo quieras hacer, no es sencillamente pasar por la oficina de la universidad y decirle, dame mi título de doctor. No te regalan el título de doctor. Hay que estudiar, hay que hacer todos los exámenes requeridos, aprobar todos esos exámenes y hay que cumplir con todos los requisitos establecidos durante 5 o 6 años estudiando para poder hacerte doctor. Si tú quieres recibir la promesa del título de doctor, primero te tienes que sacrificar 5 o 6 años estudiando. Lo mismo es con las cosas de Dios. Las promesas de Dios no son un regalo. Las promesas de Dios son un premio a nuestro sacrificio de fe, obediencia y paciencia. ¿Para qué? Para que crezcas espiritualmente. Cuando Dios te regale una promesa, cuando Dios te dé una promesa, es porque tú ascendiste un paso en la escala espiritual. Es porque eres más maduro, porque eres más fuerte espiritualmente, eres porque eres más consagrado, porque estás más santificado, porque tu vida espiritual está más fortalecida en la palabra de Dios. Entonces vas a ver las promesas. Las promesas de Dios no son un regalo. Las promesas de Dios no son de gratis. Decimos que la salvación es de gratis, y es verdad que es de gratis, en el sentido de que nosotros no tenemos que pagar. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo pagó. Pero es de gratis, pero no es para cualquiera. Es de gratis, pero para los que se ponen en obediencia al que se sacrificó y al que murió por nosotros. Es de gratis, pero no es de gratis porque cualquiera la puede llegar y coger. Es de gratis porque nosotros no tenemos que pagar porque ya alguien pagó, Jesucristo. Y nosotros, para entonces recibir esa promesa de la salvación de gratis, tenemos que vivir en sacrificio de obediencia y de fe en Jesucristo, para que ese sacrificio que Él hizo se nos atribuya a nosotros. Es una promesa que es de gratis, pero no es para cualquiera, es para los que son obedientes. Hay que sacrificarse en obediencia para poder recibir la promesa de la salvación. Las promesas de Dios no son de gratis. Y ejemplos bíblicos hay infinitos. Uno de los favoritos míos, Daniel, en el foso de los leones. El rey Darío hizo un decreto de que no se podía adorar ningún otro Dios que no fuera el Dios de allí que ellos tenían. Y entonces Daniel siguió adorando a Dios. Lo que hizo fue que abrió las puertas y las ventanas y siguió adorando a Dios. Y como es lógico, vinieron y se lo llevaron para echarlo en el foso de los leones. Y entonces, para hacer la historia corta, cuando estaba allí en el foso de los leones no hicieron absolutamente nada. Alcanzó la promesa de salvación. ¿Pero por qué? Porque primero fue fiel. Si no eres fiel, no hay promesa de salvación. Si no eres obediente, no hay promesa de salvación. Si no eres consagrado, no hay promesa de salvación. Y así hay otros muchos ejemplos de que se cumple la promesa, pero se cumple a las personas llenas de fe, llenas de obediencia y de consagración a Dios. No un regalo, porque pasaron por allí y cogieron una promesa. No, las promesas hay que ganárselas con esfuerzo y sacrificio y consagración a Dios. Y entonces las otras tantas promesas se cumplirán en el tiempo divino y perfecto de Dios. Pero tú te tienes que conformar. Nosotros tenemos que estar conformes con las promesas que Dios cumple en nuestra vida. Las que tú seas capaz de ganarte con tu esfuerzo y tu sacrificio. No podemos estar cuestionando a Dios. No podemos estar diciendo a Dios por qué me está pasando esto o por qué me está pasando aquello, si yo hice esto, si yo hice aquello. Pablo le oró a Dios. Dios, mira este problema que yo tengo,
sácame de esto, líbrame. Y Dios te dijo, bástate mi gracia. Dios te está diciendo, bástate mi gracia. No estés reclamando, bástate mi gracia. Para que se pueda cumplir en tu vida esos propósitos que Dios tiene y puedas recibir la promesa. Que dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si quieres heredar las promesas de Dios, tienes que vivir en fe y ser paciente. Y entonces continúa la segunda parte, dice, el versículo dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Es lo que estábamos hablando ahora. Dios no es injusto. Dios está viendo lo que tú haces. Dios está viendo tu fe, tu obediencia, tu sacrificio y te va a premiar con sus promesas por eso que tú estás haciendo. Tal vez no estás viendo las promesas exactamente como tú quieres que sean, pero te tienes que someter a esa voluntad de Dios, porque es como Dios quiere, no como nosotros deseemos. Por eso hay que ser fieles, llenos de fe. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El trabajo de amor hacia Dios lo mostramos no en darle besos a un crucifijo, no en como se usa incluso a veces, que se tatúa una cruz o una cara de Jesucristo, pero lo que hacen con su vida son cosas completamente diferentes a lo que Dios demanda. El amor de Dios no es eso. El amor al mostrar ese amor hacia Dios es mostrar amor hacia el prójimo, hacia tu prójimo, hacia tu vecino, hacia un compañero de trabajo o hacia cualquiera que en un momento determinado lo pueda ver en una necesidad y está sencillamente a tu mano poderlo ayudar y ayudarlo. Esa es la manera de mostrar el amor de Dios en nuestro entorno. Ayudar a las personas que lo puedan necesitar. No tiene que ser necesariamente de tu nacionalidad, no tiene que ser necesariamente vecino que tú lo conozcas. Cualquier persona que necesite, si está a tu alcance, ayudarlo, estás mostrando el amor de Dios. Por eso, quien quiera que este sea, donde quiera que estemos en la situación que nos encontramos, ayuda, muestra el amor de Dios a esa persona, ayudándolo, porque le dice a una persona, Dios te quiere ayudar, pero me tengo que ir. No, Dios te quiere ayudar, ¿qué te hace falta? No, el problema es que se me ponchó el carro y necesito, bueno, ok, vamos a sacar la goma y vamos a mi carro, vamos a llevarlo allá a la ponchera. O, no sé, sencillamente ayudar, no como tienes 1000 problemas, vamos a orar. Ok, vamos a orar por esos 1000 problemas que tienes, pero ¿qué podamos hacer? Tal vez podamos darte, no sé, algo, o sea, mostrar el amor de Dios, no solamente decir, yo te amo, pero este problema. Yo te amo, pero no puedo hacer nada. Yo te amo, pero estoy muy ocupado ahora. Yo te amo, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? Si yo no puedo, mira, te voy a dar el teléfono, hacer algo. El amor es acción, el amor es energía, el amor es moverse en ese sentimiento de ayudar a las personas. Entonces, cuando dice que el trabajo de amor que habéis mostrado, ese trabajo de amor es el bien que le hacemos a los demás, el beneficio que podemos causar en el lugar donde estamos. Esa es la manera de mostrar ese trabajo de amor, ayudar, estar a disposición, estar siempre disponible por ese amor de Dios.
Pero ¿qué pasa? Muchas veces, y esto sucede, muchas veces los prejuicios sociales, raciales y nacionalistas crean una división entre nosotros. Jesucristo rompió con todo esto. El pueblo judío era un pueblo total y completamente prejuiciado. Los judíos no hablaban con nadie si no era judío. Por eso es que en la Biblia habla de los judíos y los gentiles. Los gentiles, como decirte low class, la gente de baja clase, los que cualquier cosa, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Los diferenciaban, porque eran muy prejuiciosos. Si no eras judío, no tenías nada que ver con eso. Pero Jesús rompió con eso. Dice la Biblia que Jesucristo se sentaba a la mesa con los pecadores. Él no estaba como nosotros, fulanos que van, con mundanos, no, échalos allá y le dan la vuelta, tratas de esquivarlo porque la persona no es cristiana o a lo mejor no es de tu color o no es de tu nacionalidad y entonces no, fulano es mexicano, si o es mexicano, pues fulano es cubano, yo no quiero saber nada de los cubanos, no, yo no quiero saber nada de los cubanos y el cubano, yo no quiero saber nada de los nicaragüenses y el nicaragüense, yo no quiero saber nada de los guatemaltecos. Toda esta serie de divisiones hace que no podamos mostrar el amor de Dios. Hablando de judíos y gentiles, la Biblia dice que Dios hizo de ambos pueblos, los gentiles y los judíos, hizo un solo pueblo. Entonces, cuando estamos en Cristo, no somos cubanos, ni somos guatemaltecos, ni somos mexicanos, ni somos hondureños, ni somos argentinos, ni colombianos. Todos somos cristianos, somos celestiales, no hay diferencia. Si aquel habla el español con un tonito así medio musical y los cubanos lo hablan así tosco y bruto y el otro habla un español que a veces ni uno sabe lo que está hablando, no importa. Es un hijo de Dios, es un cristiano, pertenece al reino de los cielos. Pero vemos eso muy a menudo. Hay iglesias que si no eres de esa nacionalidad ni vayas, porque sencillamente es como si no estuvieras allí. Y no debe ser así. El evangelio es internacional. El evangelio es para todo el mundo, de cualquier color, de cualquier raza, de cualquier etnia, de cualquier nacionalidad. Y Jesucristo lo enseñó, Jesucristo rompió con eso. Hay un pasaje, cuando Jesucristo le pide agua a la samaritana en el pozo. En la Biblia, los discípulos dicen, ¡hey! Mira a Jesucristo, ¿cómo Jesús está hablando con la samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se hablaban. Porque los samaritanos eran judíos que se habían dividido y bueno, cosas y no se hablaban. Pero a Jesucristo no le importó y le dijo, si tú tomas del agua que yo tengo para darte, más nunca vas a tener sed. Porque para llevar la salvación no puede haber prejuicios y no puede haber división. Si estás prejuiciado, eso te pone división en el corazón y por lo tanto no puedes predicar la palabra de amor de Dios. Por lo tanto no puedes demostrar la obra de amor de Jesucristo. Nosotros no podemos tener prejuicios ni con nadie, si es americano, si es haitiano, si es mexicano, si es canadiense, el que sea. Es un hijo de Dios y necesita la palabra de Dios. Y Jesucristo nos enseñó que no debemos ser prejuiciosos. Lo enseñó con su ejemplo, lo hizo antes que nosotros, para que nosotros lo pudiéramos hacer ahora. Los prejuicios entorpecen las relaciones entre las personas y eso dificulta la manifestación del amor de Dios. Cuando estás prejuiciado, no quieres ni hablar con él. No, mira, fulano, no, me encanta. ¿Y por qué? Él también está necesitado. Algún día tú también estabas necesitado. Cuando yo me sentaba en una esquina por allá en Cuba a ver qué se me ocurría, yo también necesitaba palabras de Dios. Todos necesitamos palabras de Dios. Y entonces no puedes pensar, no, porque este es un borracho, no, porque este no va a la iglesia, no, porque este fuma, no, porque este hace lo otro. No me importa lo que hagas. Haz la obra de amor con él. Dios no te dice que hagas lo mismo que él. Porque Jesucristo se sentaba a la mesa con los pecadores.
para predicarle el Evangelio, no para pecar con ellos, porque ese es el error. Porque tú le prediques el Evangelio a un borracho, a un alcohólico, no quiere decir que tú vas a empezar a tomar. Porque le prediques el Evangelio a una persona con una conducta sexual desordenada, no quiere decir que tú vas a hacer lo mismo. Entonces, quita tus prejuicios, elimina tus prejuicios y empieza a ver a todas las personas como iguales. Porque delante de Dios todos somos iguales. Lo único que marca la diferencia es Jesucristo. No es lo que yo haga ni lo que yo soy. Jesucristo es lo único que marca la diferencia. Por eso, llévale a Jesucristo a cada persona con la cual tú tengas contacto, sin importar procedencia, origen, y ponle a Jesucristo para que haga la diferencia. Ahora, ¿cómo Abraham se convirtió en un favorecido de Dios y fue llamado amigo de Dios y padre de la fe? Vamos a ver algunas de las 4 características de la vida de Abraham, que debemos tener en cuenta y que nosotros debemos cumplir en nuestra vida. 1. Abraham tenía metas claras. Cuando Dios fue a ver a Abraham y le dijo: deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré, Abraham no sabía a dónde iba a ir. Pero ¿qué es lo que pasa? Él tenía la meta de Abraham, no era llegar a un lugar geográfico. La meta de Abraham era alcanzar una posición espiritual por la obediencia a la palabra de Dios. Cuando tú estás obedeciendo a Dios, tú no estás buscando beneficios materiales, estás buscando una posición espiritual de salvación. Y esto era lo que Abraham tenía claro en su mente: yo tengo que obedecer a Dios porque yo quiero ser un favorecido de Dios y yo quiero obtener la salvación de Dios. Esa era su meta, no la tierra. No, la tierra no. La tierra era otra tierra y no otra tierra. Pero la posición que él iba a obtener por la obediencia, sí, no iba a ser una posición igual que otra cualquiera. Iba a ser una posición de bendición y de favor delante de Dios. Él tenía metas claras. Nosotros tenemos que tener una meta clara, que es obtener una posición espiritual delante de Dios que nos haga meritorios de la salvación de Dios. No es hacer cosas para Dios porque estamos pensando en un beneficio, sino que estamos pensando en una posición espiritual, en acercarnos más a Dios, en consagrarnos más a Dios, en vivir más inmerso en la función espiritual que Dios ha creado para nosotros. Esa es la posición espiritual que nosotros tenemos que buscar, no beneficios materiales, posiciones espirituales. La palabra se predica para acercarnos más a Dios, para ubicarnos en una posición espiritual que agrada a Dios. Si hay 10, qué bueno. Si hay 5, qué bueno. Si hay 100, de lo mejor. Pero hay que predicar la palabra de Dios, no pensando en cantidades, en beneficio de ningún tipo, sino solamente en la posición espiritual que ocupamos cuando predicamos la palabra de Dios. Hay que tener metas claras en la vida espiritual, en el ministerio, en nuestra relación con Dios. Hay que tener esa meta clara. Lo que yo quiero alcanzar es la posición espiritual de salvación. Esa es mi meta, ser salvo, estar en el cielo. Esa es nuestra posición. Esa es la meta que tenemos que buscar. Segundo, era persistente. Abraham demostró que era persistente. La persistencia se compone de paciencia y determinación. Ser persistente es estar determinado a lograr una cosa y tener paciencia, porque todas las cosas no se logran en un santiamén.
Todas las cosas no se logran de un día para otro. Generalmente para lograr algo lleva tiempo, sacrificio, paciencia y determinación. Persistencia. Abraham, a pesar de las demoras, Abraham salió de los caldeos, la ciudad donde él estaba, para ir a la tierra de Canaán. Pero salió con su padre, que Dios le había dicho que dejara su parentela. Pero bueno, él llevó a su padre. ¿Qué pasó? Su papá era un señor ya anciano, y cuando llegaron a la ciudad de Harán, que era la ciudad que estaba más al norte del imperio de los caldeos, y ya ahí comenzaba el desierto, se tuvo que quedar ahí porque su papá estaba anciano, estaba muy enfermo y no iba a soportar la travesía a través del desierto hasta llegar a Canaán. Entonces tuvo esa demora, se quedó ahí. Pero él estaba ahí porque estaba por la situación de su papá. Pero él estaba determinado a seguir. Y cuando su papá falleció, él continuó hacia la tierra de Canaán. Tuvo paciencia para esperar a que se resolviera la situación de su papá para poder continuar viaje. Entonces nosotros tenemos que ser igual. No importa, a veces estás detenido, a veces lo que tú quieres hacer no lo puedes hacer por determinadas circunstancias, pero eso no quiere decir que tienes que renunciar. Lo que estás es esperando mejores momentos, que la situación cambie, porque hay que ser sabio. No se puede querer hacerlo todo de momento, a veces no se pueden forzar los acontecimientos, hay circunstancias que tenemos que considerar y darnos cuenta que hay que esperar. Pero eso no significa renunciar. Tienes que tener paciencia y estar determinado a seguir. Cuando esa situación que nos está demorando termine, entonces continuamos. Eso es determinación, eso es persistencia. Tener paciencia, pero estar determinado. No puede ser hoy, será mañana. Mañana no pudo ser porque todavía la situación está ahí. Bueno, la semana que viene. Pero tú estás esperando a que eso se solucione para continuar tu viaje hacia la meta que tienes propuesta, que es alcanzar una posición espiritual. Hay que tener paciencia, pero hay que mantener la determinación de alcanzar la meta que Dios nos ha puesto que tenemos que alcanzar, que es la salvación. 3. La tercera característica que tenía Abraham, que era flexible, porque en este proceso de querer alcanzar esa meta que tenemos, de ser persistente, tener paciencia, pero estar determinado, pero a veces hay que ser flexible. ¿Por qué? Porque cada etapa es una experiencia de aprendizaje. Cada vez que estamos entrando en algo nuevo, eso es una etapa de aprendizaje. Mientras que estamos avanzando, mientras que tú vas avanzando, tú vas analizando, tú vas reconociendo y vas decidiendo lo que vas a hacer, porque tú no sabes lo que hay. Tú vas avanzando, tú no sabes lo que hay. Entonces tú lo que vas es analizando, vas mirando y decidiendo, vamos por aquí, vamos a hacer esto, vas a seguir de la manera. Entonces, en ese proceso que tú vas avanzando, te puedes equivocar, puedes cometer un error, porque según lo que analizaste, según lo que decidiste, tal vez no fue exactamente lo que era necesario ser, hubo un error y bueno, las cosas se salieron un poco de donde deberían estar. Bien, esos errores no son un fracaso, esos errores son un aprendizaje, esos errores no son fracasos, son lecciones. Estás aprendiendo, hay que aprender, hay que saber aprender de los errores. Te equivocaste, perfecto. Pues vamos a llegar a este problema, vamos a aprender por qué me equivoqué, por qué llegamos hasta aquí, que no era por donde había que llegar, sino más allá, por qué aprender, que te sirva de lección para que no te vuelvas a equivocar en una misma situación. Porque el trayecto que debemos recorrer hacia esa meta clara que queremos alcanzar, que es la salvación, no siempre es una línea recta, rígida. A veces
hay que tener ciertas variantes, porque todos los obstáculos no son para ser enfrentados. No podemos enfrentarnos a todos los obstáculos que nos encontremos. Hay que valorar cuáles son los obstáculos que merecen ser enfrentados, porque lo vamos a vencer. Si la rueda es más grande que tú, no te puedes parar delante de la rueda porque te va a aplastar, sino que te tienes que poner al lado de la rueda y caminar con la rueda para que utilices el mismo impulso de la rueda, la empujes y se caiga. Pero si te pones delante de la rueda, como es más grande que tú, te va a aplastar. Entonces todos los obstáculos no son para enfrentarlos. Hay obstáculos que tenemos que sortearlos, porque no podemos convertirnos como en tropa de choque. No podemos andar de guerreros, discutiendo con todo el mundo, bajándonos con todo el mundo, yendo en contra de todo el mundo. Hay obstáculos que no se pueden enfrentar diametralmente. Hay que ponerse al lado para cuando le cojas el ritmo, lo empujas y lo tumbas. No todos los obstáculos son para enfrentarnos con ellos. Algunos hay que sortearlos. Eso se llama estrategia. Cuando se va a una guerra, los ejércitos no es solamente enfrentarse uno de frente a otro, sino ahí vamos a atacar por el flanco izquierdo, y entonces cuando la tropa enemiga se dirige al flanco izquierdo, atacamos por estrategias de cómo buscar el punto débil o a veces hay que crear el punto débil del enemigo para poderlo atacar en ese punto débil. Se llama estrategia. Tenemos que tener estrategias espirituales, porque nuestro enemigo es inteligente y muchas veces lo que hay es que usar una estrategia para poderlo derribar y no enfrentarnos directamente contra él. La cuarta característica que hay en la vida de Abraham, que nosotros tenemos que utilizar en nuestra vida. Él tomaba riesgos. Los riesgos no se toman confiando en nuestra capacidad. En la vida de Abraham vemos que él siempre confió en Dios. Y siempre todas las cosas estaban en manos de Dios, ubicado en Dios. Él siempre buscaba la opinión de Dios, lo que Dios quería, y siempre estaba tratando de complacer a Dios. Y el ejemplo supremo de eso es cuando Dios le dijo: sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, y él fue dispuesto a hacerlo, porque él, primero que todo en su vida, era obedecer la palabra de Dios. Y él tomaba riesgos. ¿Qué riesgo más grande que poner a tu hijo en un altar y coger el cuchillo dispuesto a hacerlo? Si Dios no lo manda, si Dios no lo manda a parar, si el ángel de Dios no le dice: párate, ¿qué hubiera sucedido? Entonces, él tomaba riesgos. Nosotros también tenemos que tomar riesgos espirituales. No confiar en nuestra capacidad. Lo voy a hacer porque yo soy muy inteligente. Lo voy a hacer porque yo soy muy bonito. Lo voy a hacer porque yo hablo un español bien fluido. Lo voy a hacer porque no. Lo tienes que hacer confiando en Dios. Porque las cosas que se hacen para Dios, lo primero que tienes que saber es que son de Dios, no son tuyas. Nada que tú haces para Dios es tuyo. Todo lo que tú haces para Dios es de Dios. Lo único que tú lo estás haciendo. Pero tienes que hacerlo pensando en Dios, confiando en Dios, como Dios dijo que hay que hacerlo. No como tú creas que se debe hacer. Tenemos que confiar en el poder de Dios. Las cosas suceden por el poder de Dios, no por nuestra capacidad. Eso es una realidad espiritual
que debemos tener siempre presente. Todas las cosas suceden por el poder de Dios y no por nuestra capacidad humana. Las cosas no se hacen porque yo soy yo, sino porque Dios es Dios. Las cosas no se hacen porque tú eres tú, las cosas se hacen porque Dios es Dios. No sabes, esto es una máxima sobre tomar riesgo. No se sabe a dónde te va a llevar el próximo paso hasta que no lo das. Tú no sabes lo que hay detrás de una puerta hasta que no la abres. Mientras que esté la puerta cerrada, no sabes, pero cuando la abres, cuando vas a saber. Lo mismo es tomar riesgo. Si no tomas riesgo, no sabes lo que va a pasar. Si no te arriesgas, tú no sabes lo que Dios quiere hacer. Hace unas predicaciones atrás decíamos, tienes que hacer algo para que Dios tenga algo de bendecir. Porque si no, Dios que va a bendecir si no estás haciendo nada, si no estás tomando ningún riesgo, si no estás tratando de hacer algo para Dios, si no te estás consagrando, si no estás buscando, si no quieres complacer a Dios en algo tangible, en algo real, que Dios va a bendecir. Haz algo para que Dios tenga algo de bendecir. Arriésgate en las cosas de Dios y Él te va a bendecir. Hay que continuar, porque todas estas cosas que hizo Abraham son la ilustración de lo que es la perfección espiritual. Tener una meta clara, la salvación. Ser persistente. Tener paciencia, pero estar decidido. Ser flexible. No siempre tenemos que estar batallando. Hay muchas batallas que no son nuestras batallas. A veces nos involucramos en problemas y situaciones que no tienen nada que ver con nosotros. Hay que saber identificar cuál es la batalla espiritual que tenemos que librar. No estar librando cualquier batalla espiritual, porque hay batallas espirituales que son para otros guerreros de Dios, no para nosotros. Nosotros tenemos nuestra batalla. Pelea tu batalla. Tienes que ser flexible, saber cuál es tu batalla. Y si tu enemigo es más grande que tú, entonces, como el ejemplo, si la rueda es mayor que tú, no te pares delante de la rueda, te va a pasar. Sino échate a un lado y cuando la rueda va pasando, te sumas a ella para que la puedas empujar y la puedas derribar. Se llama estrategia. Y también tomar riesgo. Esos son 4 pasos importantes para alcanzar la madurez espiritual. Saber a dónde quieres ir, cómo quieres ir, qué es lo que hay que hacer para ir y seguir siempre avanzando hasta que puedas alcanzar la perfección espiritual cristiana. Hay que buscar la perfección, la excelencia cristiana. Tenemos que tratar de ser, no vamos a ser perfectos, no vamos a alcanzar nunca el 100%, pero sí podemos ser lo mejor humanamente posible que podamos ser. Y eso es lo que Dios quiere ver. Y lo que te falte, si Dios ve que tú te estás esforzando al máximo, lo que te falte para llegar, Él lo va a poner. Eso es lo que es la gracia. Eso es lo que cubre la gracia. Lo que tú no puedes cubrir por mucho que te esfuerces. Pero Dios tiene que verte esforzando. Y entonces te va a cubrir con su gracia. Y vas a alcanzar la excelencia espiritual cristiana. Y entonces serás un favorecido de Dios. Y cuando eres un favorecido de Dios, por tu fe, por tu obediencia, por tu paciencia, por tu comportamiento cristiano, entonces vas a empezar a ver las promesas de Dios cumpliéndose en tu vida. Porque las promesas de Dios se van a comenzar a cumplir en tu vida cuando tú empieces a cumplir con los requisitos de Dios. No es para cualquiera, son para los que cumplan los requisitos de Dios. Quiero aclarar esto, porque a veces no trabajamos para ganar las promesas. Para alcanzar las promesas de Dios no debemos verlo como un trabajo.
Un trabajo es algo que uno hace porque tiene que hacerlo, porque si no lo hago. No tiene que ser así. Las promesas de Dios las alcanzamos cuando nos entregamos gozosamente a los planes de Dios. Tiene que haber un gozo, una alegría en trabajar para Dios. No es trabajar para Dios porque tengo que hacer. No sé hacer más nada. Esto es lo único que yo he hecho toda mi vida. No, hay que hacerlo porque hay un gozo radiante, sublime de trabajar para Dios. No hay nada mejor que entregarle nuestra vida a Dios. No hay nada más gozoso, no hay nada más feliz, no hay nada más gratificante en la vida de una persona que trabajar para Dios, por el gozo de agradar a Dios. Dice la Biblia en Colosenses, capítulo 3, versículo 23, dice la Biblia: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Cuando tú empiezas a trabajar para Dios, no importa lo que estés haciendo, es un placer hacerlo porque es para Dios. Si tú vas por la mañana, cuando vas a trabajar para el jefe, entonces tú llegas al trabajo y dices: el hombre ya me mandó a hacer esto, ya me dijo que hiciera aquello, ya esto, lo otro, ya, y entonces lo hace para los hombres, lo hace disgustado, pero tú lo haces como para Dios. Entonces lo haces con gozo. No importa lo que te manda a hacer el jefe, no importa lo que tengas que hacer, no importa cuán difícil, si está lloviendo, si hay fango, si hay frío, lo haces con gozo porque lo estás haciendo para Dios. Por eso todas las cosas hay que hacerlas para el Señor y no para los hombres. Cuando tú trabajas para Dios, trabajas con gozo. Y eso es lo que hace que fructifique las cosas que tú haces. Ese gozo porque tú lo haces, porque Dios bendice la obra de tus manos cuando la haces con gozo para agradarlo a Él. Hay que trabajar para Dios y no para los hombres. Las promesas no son un regalo que nos pertenecen por derecho propio. Las promesas se reciben como premio a nuestra fe, a nuestra paciencia y a nuestra obediencia. Como dice el versículo de la Biblia: sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las promesas son una herencia que nos viene como premio por nuestro trabajo hacia Dios. A veces vemos como las personas que tienen dinero, cuando hacen un testamento, le dan la fortuna al hijo bueno, y al hijo malo no le dejan nada. ¿Por qué? Porque según hubo un hijo que fue el que se esforzó, el que estuvo allí con el padre hasta el final, y entonces, bueno, ese es el que da la promesa, y que se fue, ese no hereda. Entonces, heredamos la promesa cuando Dios nos ve que estamos sacrificados y enfrascados en su obra, tratando de hacer para Él lo mejor posible. Entonces vas a heredar las promesas, porque las promesas no son para cualquiera, son para los que se sacrifican por ellas. Y el mejor sacrificio que podemos hacer para poder ser un favorecido de Dios, de recibir las promesas, es vivir nuestra vida agradando a Dios a través de la persona, las enseñanzas y la sabiduría de Jesucristo. Ese es el secreto. Todo lo que vas a recibir, todo lo que puedes hacer por Dios, lo tienes que hacer a través de Jesucristo, porque Él es el único nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Sé un favorecido de Dios en esta noche. Entrégate a Dios, comienza a vivir para Dios, entrega tu vida, siente el placer, siente el gozo de saber que estás trabajando para Dios, que no hay nada más gratificante que trabajar para Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. En el nombre de Jesús, Santo Padre, Señor. En esta hora, todos los que estén enfermos, todos aquellos que están pasando por situaciones difíciles en su vida en esta hora, por favor, busquen de Jesucristo. Entrégale tu vida a Jesucristo. Jesucristo es la única solución. Jesucristo es el único camino.
Jesucristo cambia tu vida. Jesucristo puede obrar en tu situación, en tu problema, en tu matrimonio, en tu economía, en tu trabajo, y lo puede todo transformar. Pero tienes que poner tu vida en Él. Tienes que rendirte a Él. Hay que dejar de vivir por los falsos conceptos humanos y comenzar a vivir por los reales conceptos espirituales de Jesucristo, los verdaderos conceptos espirituales de vida de Jesucristo. Tenemos que estar ahí, es donde está la bendición, es donde está la prosperidad, es donde está la felicidad. Muchas veces te estás esforzando constantemente y duramente y no avanzas, porque no tienes la bendición de Dios. Es lo único que falta en tu vida para que puedas triunfar, la bendición de Dios. Pero para obtener esa bendición de Dios, tienes que rendirte a Jesucristo. Tienes que aceptarlo como tu Señor y Salvador. Y decirle: oh Jesús, de ahora en adelante solo quiero caminar en esta tierra según sea tu voluntad para mi vida. Guíame, perdona mis pecados. Oh Dios, yo no quiero seguir así. Ya estoy cansado de tanto esfuerzo sin logros. Yo quiero comenzar a ver los logros de mi trabajo, que solo tú me los puedes dar. Sé un favorecido de Dios. Entrégate a Jesús. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias en esta hora, Padre, por tu maravillosa, oh Dios, presencia en nuestra vida. Gracias, Señor Padre, porque tú eres extremadamente bueno. Tú siempre sobrecumples las expectativas, Padre Santo. Tú eres mucho más de lo que nosotros podemos concebir que tú eres, Señor. Porque tu inmensidad, nuestra mente no la puede, oh Dios, captar. Nosotros no podemos, oh Dios, Padre Santo, entender cuán grande y cuán poderoso tú eres, Señor. Por eso, gracias en esta hora, Padre, por estar en nuestra vida, por estar en nuestras situaciones, Señor. Te damos gracias por todo lo que tenemos, porque reconocemos que ha provenido de ti. Todo lo que tenemos, Señor, tú en tu infinita misericordia nos los has proveído, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendícenos, Señor. Jamás te apartes de nosotros. No permitas que ninguna situación nos pueda apartar de ti, Señor. Oh Dios, porque solo queremos agradarte, Padre, para poder estar en tu presencia, Señor. Oh Dios, en esta noche mira a las personas necesitadas, Dios. Mira a todas esas personas que están sufriendo, los que están llorando, los que están apenados, los que están tristes, Señor. Oh Dios, los que se sienten solos, los que piensan que los que están abandonados. Oh sí, Padre, los que creen que ya no hay más nada, Señor, muéstrate a ellos, Dios. Oh Padre, y tráelo a tus caminos, tráelo a tu presencia, Señor Padre. Oh sí, Dios, porque tú eres tan bueno, Padre Santo, que todo el que te conoce, oh Dios, jamás se puede separar de ti. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.